Recording in progress. Bien, ahora sí, muy buenas tardes. En nombre de Dios y la Patria se abre la sesión. Secretario, ¿tenemos cuenta o vamos directamente al punto de la tarde? Señor, tenemos cuenta. Hay un correo de la comunidad de chilenos residentes en Paraguay, mediante la cual solicitan interceder para que las autoridades de nuestro país les provean las vacunas necesarias para ser inmunizados contra el COVID. Eso sería en materia de cuentas del presidente. Bien, muchas gracias, Mena. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Presidente. Sí. Senadora Adriana Muñoz, sí. Sí. Quizás sobre el punto 1 de la cuenta podríamos oficiar al ministro de Salud a propósito de transmitirle la inquietud de los compatriotas que están en Paraguay. De acuerdo, senadora Adriana Muñoz. ¿Habría acuerdo en la comisión para enviar ese oficio? Sí, senador Navarro. Hacer extensible al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Salud cuál es la política a seguir con los chilenos que están en el exterior en países en donde no hay disponibilidad de la vacuna. Si hay un criterio fijado y si va a haber una política de apoyo a dichos chilenos, no solo en Paraguay, sino también en el resto de los países en donde el acceso a la vacuna les está impedido en sus propios países de residencia actual. Bien, ¿les parece incorporar eso como preguntas en el oficio? Es un oficio de información. Está bien, de acuerdo. ¿Habría acuerdo? Sí. De acuerdo. Bien. Enviamos el oficio entonces. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta u otros varios? Antes de pasar al punto. No hay más palabras. Bien. Entonces, secretaria, procedemos al punto de la convocatoria. Hoy día habíamos citado por otros temas también, informe del INDH, está el tema de la situación carcelaria, amnistía, pero tuvimos que suspender esa citación porque tenemos sesión especial de la sala a las 4 de la tarde, entonces no podríamos tener ahí esperando los invitados y todo. Entonces solo citamos para el primer punto que había quedado como acuerdo pendiente de no dejar pasar más tiempo y poder resolver el tema de la presidencia de la comisión. Entonces, sin más, secretario, ¿cómo es el procedimiento? ¿Usted lo puede facilitar? Señor presidente, hacer presente que aquí en esta elección de presidente se aplican 3 normas del reglamento del Senado. El artículo 78, que señala que si proclamada la votación se advierten que las abstenciones determinan que quede sin resolverse, se procederá de inmediato a repetir la votación. Si en la segunda votación insisten en su abstención o en votar de manera diferente, se considerarán sus votos favorables a la oposición que haya obtenido mayoría. El artículo 179 señala que cuando en una elección unipersonal se produjere dispersión de votos, se procederá de inmediato a una segunda votación que circunscribirá a las personas que hayan obtenido las dos más altas mayorías. Y finalmente, el artículo 182, inciso final, señala que el empate en una elección, el cargo se definirá por sorteo entre los candidatos del empate. Moneda, o yo tengo aquí un sobrecito con papel porque yo creo que es más didáctico. Entonces ahora corresponde que procedan a nominar a los candidatos. Bien, ¿quién se nomina entonces como presidente o quién se propone como presidente de la comisión? Yo hice una propuesta, presidente, la semana pasada que le reitero. Senador Navarro. Alejandro Navarro. Muy bien. Presidente. ¿Hay otro nombre? Sí, senador Felipe Cast. No, yo simplemente volver a reiterar lo que hemos venido conversando. Yo claramente propongo al senador Francisco Chaguán, quien no solamente es parte del acuerdo que se tomó en su minuto como Senado en su conjunto, todas las bancadas, acuerdo que la verdad que yo no he visto nunca que se haya quebrantado previamente,
y que además, en materia de derechos humanos, el senador Chaguán creo que le da garantía a todos los sectores, ha tenido una trayectoria impecable, y por lo mismo espero y agradezco también su voluntad, haber podido también ingresar a esta comisión, y espero que pueda contar con el apoyo de todos nosotros, cumpliendo justamente ese acuerdo que tomamos al inicio de este ciclo político cuando asumimos. Bien, ahí están los dos nombres. ¿No hay más candidatos? No hay más candidatos, entonces se procede a la votación, ¿no? Exactamente. Senador Chaguán, ¿por quién vota? Por el senador Chaguán, cumpliendo la palabra empeñada que se generó al inicio del periodo legislativo. Esto es parte de una práctica de cómo opera el Senado. Faltar a la palabra empeñada y faltar a los compromisos me parece que nosotros hemos pedido como coalición que sea estudiado por la Comisión de del Senado. Y el mismo modo, se me cerró el dispositivo. Ahí está con micrófono. Se te escucha, Francisco. Ah, ya. Se te escuchó hablando en tercera persona sobre el senador Chaguán también. Sí. Y del mismo modo, por supuesto, solicito que podamos efectivamente cumplir la palabra empeñada. Creemos sin lugar a dudas que en materia de derechos humanos no puede haber el secuestro de un sector determinado versus otro. Acá no pueden haber vetos éticos y morales respecto para la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, menos el que habla, que tiene varias causas en la Comisión Interamericana. Hemos concurrido por la defensa de los niños, niñas y adolescentes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en ese contexto, por supuesto, acá no pueden haber vetos morales para ningún sector político en particular. Acá tiene que haber cumplimiento de la palabra empeñada, y tenemos que acabar con el secuestro de los derechos humanos por parte de algunos. Eso es, señor presidente. Gracias, señor senador. Senador, señor Cast, ¿cómo vota? Voto por el senador Francisco Chaguán, secretario. Gracias. Senadora señora Muñoz de Álvora, ¿cómo vota? Voto por el senador Alejandro Navarro. Y, señora secretaria, yo creo que aquí no hay ningún secuestro de nada. Creo que la evidencia es clara. Acá no hay un cuestionamiento del senador Chaguán, quien tiene una trayectoria reconocida en su defensa de derechos humanos, pero pertenece a un sector en que la sociedad chilena entera y la comunidad internacional han estado observando y haciendo recomendaciones y haciendo críticas muy fuertes al comportamiento que ha tenido el gobierno del presidente Piñera en materia de resguardo de los derechos humanos. Y por otro lado, insistimos más de un mes en poder alterar el acuerdo. Sucede ser también parte de la normalidad que se hace un acuerdo al inicio del año legislativo, posterior por distintas razones, se altera. Buscamos una forma de hacerlo en forma tranquila, haber intercambiado presidencia, pero no fue posible, y es por eso que hemos tenido que llegar a esta situación. Yo voto por el senador Navarro. Muchas gracias. Senador señor Navarro, ¿cómo vota? Voto por Alejandro Navarro, teniendo presente que no hay cuestionamiento alguno a la trayectoria y a la persona del senador Chaguán, Francisco Chaguán, en absoluto. Los acuerdos políticos se toman, se deshacen de la misma manera. Y aquí hay una opción política que ya ha sido planteada y que reitero, no había condiciones objetivas ni subjetivas respecto de la Comisión de Derechos Humanos, momentos en donde la represión ejercida por el gobierno, cuya coalición integran tanto el senador Kass como el senador Chaguán, pudieran encabezar. Y por tanto, bajo ninguna consideración en torno a Francisco Chaguán, muy por el contrario, una alta valoración, es un acuerdo político que solicitamos fuera deshecho, de la misma manera en que se tomó, no fue posible, así es que hacemos uso, por cierto, de la legítima decisión
de cambiar el acuerdo político, porque Chile cambió, porque las condiciones políticas han cambiado. Voto por el senador Alejandro Navarro. Gracias. Señor presidente, senador señor Latorre, ¿cómo vota? Y voy a fundamentar brevemente el voto, secretaria. Disculpe, voy a apagar. Ahí. A ver, primero aclarar, yo no soy parte de ningún acuerdo del 2018. Esa negociación de comisiones se hizo en enero, yo asumí en marzo. En mi oportunidad, yo negocié directamente con el Partido Socialista, por lo tanto, yo no he firmado como senador Latorre, como miembro representante de del Comité de Revolución Democrática, ningún acuerdo para la composición global de las presidencias de comisiones. E incluso en mesa he sido crítico de algunas alternativas que han surgido desde la oposición para la presidencia del Senado y he manifestado que no he estado disponible para votar por tales o cuales personas dentro de la oposición. Eso para aclarar. Segundo, creo que las condiciones políticas han cambiado. Lo que pasó en Chile después del 18 de octubre del 2019, con la crisis más grave en términos de derechos humanos, el retorno a la democracia, con informes nacionales e internacionales, y donde ha seguido ocurriendo. Solo el fin de semana, la declaración del ministro de Defensa, representante del gobierno, en un comunicado que respalda las declaraciones del Ejército, las Fuerzas Armadas, la FACH, la Armada, atenta contra la libertad de expresión frente a un canal de televisión. Diversos organismos internacionales están muy preocupados por lo que está ocurriendo en Chile. Hay una especie de regresión autoritaria. En ese sentido, yo no puedo votar por alguien del oficialismo en este último año del presidente Piñera como presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Mi respeto al senador Chaguán, mi respeto por su labor realizada con niños, niñas y adolescentes en el Sename, comparto ese compromiso, lo mismo con su compromiso por el pueblo palestino, lo comparto, esto no es algo personal con el senador Chaguán, pero espero que entienda que acá hay una cuestión de mirada política. Y me parece que la derecha tiene que subir sus estándares en materia de derechos humanos, tanto el gobierno de Piñera como el oficialismo en general. No he escuchado críticas de nadie de la derecha respecto a esta declaración del ministro de Defensa de este fin de semana, que me parece algo gravísimo contra nuestra democracia. Por lo tanto, mi voto es a favor del senador Alejandro Navarro. Gracias, señor senador. Resultado de la votación. Tiene que haber resultado de la votación. Resultado de la votación. 2 votos a favor del senador señor Chaguán y 3 votos a favor del senador Latorre. Presidente. Presidente. Senador Navarro. Perdón, senador Navarro. 3 votos a favor del senador Navarro. Presidente, el senador Latorre tiene que proclamar el senador Navarro. Queda proclamado el senador Alejandro Navarro como presidente de la Comisión de Derechos Humanos por el periodo 2021. Gracias, presidente. Presidente. Pido la palabra, señor presidente. Damos por asumido inmediatamente, ¿no? Así es. Bien. Tiene la palabra el senador Francisco Chaguán. Yo quiero lamentar profundamente lo que ocurrió en el día de hoy. Es un pésimo precedente respecto a la manera como se actúa tradicionalmente en el Senado. Ciertamente esta presidencia le correspondía a la Unión Demócrata Independiente. Era parte de esta comisión el senador Iván Moreira. Se me pidió justamente que asumiera como miembro de esta comisión justamente para poder resolver el impasse. Yo quiero agradecer también el gesto que tuvo el senador Iván Moreira y agradecer también el apoyo del senador Kast, pero ciertamente esto altera la manera de conducirnos que hemos tenido en el Senado. Ciertamente yo no puedo tolerar de las palabras que se han esgrimido, que acá hay una suerte de superioridad moral o que hay que subir estándares morales o éticos en materia de derechos humanos respecto de los miembros del oficialismo que integramos esta comisión. Eso no es aceptable. Quiero pedir que se deje expresa constancia
de mi reclamo respecto del expresidente, señor Latorre. Yo no admito que alguien pueda entender que acá no hay superioridad, que hay superioridad moral de uno respecto de otro, y del mismo modo yo coincido acá en las opiniones, que yo agradezco en lo personal respecto de mi persona. Acá no puede haber un secuestro de la comisión respecto de la Comisión de Derechos Humanos por parte de la izquierda, y eso a mí me parece que es grave y que altera lo que ha sido los acuerdos y la manera de operar en el Senado. Quiero dejar expresa constancia de aquello. Dicho, señor presidente. Muy bien, senador Chaguán, yo quiero agregar que en ningún caso, ni en ninguna circunstancia, en lo que a mí respecta, luego de escuchar al senador Latorre, ha hecho una referencia a carácter personal. Él ha tenido una opinión política sobre el oficialismo que yo comparto amplia y profundamente respecto al comportamiento en materia de derechos humanos y en el incidente de ayer domingo sobre el comunicado de prensa del Ejército que obliga al ministro de Defensa, su superior jerárquico inmediato, a tener que declararse. Estamos viviendo minutos muy complejos en la democracia en Chile. Lo ocurrido ayer es un hecho gravísimo y tal como el senador Latorre lo ha planteado, no he escuchado ni una voz en el oficialismo ni del gobierno que dé cuenta de este hecho grave. Es una regresión democrática que una parte de las Fuerzas Armadas, el Ejército, emite una opinión criticando un canal de televisión abiertamente deliberante, y en segundo lugar, claramente de insubordinación, por cuanto su superior jerárquico es el ministro de Defensa. La declaración del Ejército fue emitida a las 7:20 AM del día domingo. La declaración del ministro de Defensa, Osvaldo Procurica, fue establecida a las 11 AM, la de la Armada a las 17 PM y la de la FACH a las 18 PM mediante un email no institucional. Claramente esto revela un grave problema al interior de la Fuerza Armada y su relación con el poder civil en democracia. Y sobre eso no ha habido un pronunciamiento aún del oficialismo. No hay, en la palabra del senador Latorre, ningún alcance de carácter personal hacia el senador Chaguán o el senador Kast. Más aún, ha habido un reconocimiento oficial respecto a la conducta en materia de derechos humanos del senador Chaguán, que yo comparto, de su trayectoria personal y del alto valor que tenemos de aquella. Aquí tenemos un problema de carácter político, pertenecemos a dos, el senador Chaguán está del oficialismo, nosotros estamos en la oposición y hemos hecho uso de la mayoría frente a la inviabilidad de mantener un acuerdo político en el cual se hizo mucho esfuerzo en reemplazarlo, como lo ha señalado la senadora Adriana Muñoz. Eso es. Muy bien, habiéndose cumplido... presidente, estoy pidiendo la palabra. Tiene la palabra. Sí. Bueno, primero quiero decir que me parece de una hipocresía aberrante el que se nombre al único defensor de la dictadura más criminal de Latinoamérica como presidente de esta Comisión de Derechos Humanos. Le digo todo el respeto, señora Adriana Muñoz, colega, Juan Ignacio Latorre, no tienen moral en hacer lo que han hecho. No tienen moral de hacer lo que han hecho, de elegir al único defensor de la violación sistemática de los derechos humanos que ha dicho la misma expresidenta Michelle Bachelet como presidente de esta comisión y rechazar al senador Francisco Chaguán, a quienes ustedes mismos han celebrado su respeto a los derechos humanos. Por lo tanto, quiero decir que esto es realmente una hipocresía, una vergüenza, no solamente por romper el compromiso del acuerdo original, que eso es lo de menos. Lo más grave que ha ocurrido el día de hoy es que esta comisión, que se supone que defiende los derechos humanos, lo que está haciendo es avalando a quien defiende al dictador más grave que tenemos hoy día en Latinoamérica. Quiero dejar manifiestamente que esto me parece gravísimo y lo digo con cariño a los dos senadores que están acá, como Adriana Muñoz y Juan Ignacio Latorre, que no los entiendo. Y es una vergüenza lo que ha hecho esta comisión el día de hoy. Gracias, presidente. Presidente, ¿me permite? Senadora Adriana Muñoz, ¿tiene usted la palabra? Que podemos tener diferencias, pero insultarnos de la manera como lo hace el senador Kast creo que es inaceptable.
porque si usted señala que el senador Navarro es defensor de Maduro, nosotros podemos ir para atrás y decir que la derecha representa a quienes estuvieron con Pinochet, nos persiguieron. Aquí no hay nadie que defienda a Pinochet, bueno, señora pero Adriana Muñoz. Es que déjeme hablar, pues, parece de un autoritarismo muy grande, de una cultura autoritaria al menos. Entonces, en realidad, el senador Kast y el senador Chaguán, nosotros creemos que acá nadie puede dar lecciones de moral, nadie. Nadie, ustedes menos, porque son de un pasado bastante complicado para nuestro país y hoy día el presidente Piñera ha reeditado una violación a los derechos humanos desde octubre del año pasado hasta ahora. Entonces creo que venir a insultarnos de esta manera no corresponde. Bueno, están los canales institucionales donde usted podrá manifestar su enojo, pero de verdad, como alguien dice, con respeto, pues aquí no estamos a venir a insultarnos, yo decirle lo que se me ocurra o a otra persona. Esto ya se resolvió así, si hay canales como la Comisión de Ética y usted amerita que hay que llevarlo menos, pero sin insultos y sin decirnos que somos inmorales. O sea, de verdad eso es inaceptable y merece una censura, senador. La censura la merece el presidente, nadie más. Presidente, yo quiero agregar, si me permite. Senador Chaguán, ¿tiene usted la palabra? Sí, simplemente señalar lo siguiente, que yo nací el año 1971. 1971. Tenía 2 años para el evento más doloroso en nuestra institucionalidad que generó efectivamente un quiebre profundo de los chilenos. Tenía 17 años para el plebiscito. A mí no se me puede cargar ni una mochila respecto de una materia de violación de los derechos humanos de un gobierno anterior. Y por tanto yo, por lo menos, eso quiero dejarlo también manifiestamente expresado en las actas. Me parece que acá se intenta apuntar con el dedo a personas que estamos en un determinado sector político respecto de nuestra adhesión plena a los derechos fundamentales. Me parece que también es un tema complejo. Yo pido que ahí también respeto, porque acá los derechos humanos no le pertenecen, no son propiedad de ningún sector político. Los derechos humanos nos pertenecen a todos y tenemos muchas más coincidencias entre nosotros en materia de respeto a los derechos fundamentales que de diferencia. Por tanto, a mí me parece que esto es un muy mal presente, dicho presidente. Sí, yo quiero señalar que esto no solo se trata del pasado. El senador Kast ha dicho que no hay derechos humanos si no hay orden social, y tuvo una opinión en el caso Catrillanca muy cuestionable. Se trata de una conducta. Si fuera por escapar el pasado, lo que vamos a hacer es profundizar una herida abierta muy profundamente en el seno de nuestra sociedad. Yo quisiera que los que se proclaman de no pertenecer generacionalmente a la dictadura actuaran de manera consecuente con una visión de futuro. La verdad es que yo no he puesto en la mesa los detenidos desaparecidos ni las atrocidades que ha cometido y cometió la dictadura en Chile. Y por lo tanto, las expresiones del senador Kast respecto al presidente Maduro, a quien me honro de ser su amigo, no dicen relación con materia de derechos humanos. Es un debate político que podemos dar cuando guste, en cualquier lugar, en esta comisión, y espero que tengamos una opción preferencial por potenciar la defensa de los derechos humanos en todo lo que concierne a nuestro país y en el continente entero. Y creo que la descalificación que ha hecho al tratar de hipócritas a los senadores de esta comisión no corresponde. El senador Kast intentó por todos los medios sacarme de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos por el delito de señalar en Caracas que Chile requiere una nueva constitución y que esta constitución nauseabunda, maloliente, va a terminar. Eso fue en agosto del 2019. Y eso propició una campaña de descalificación que rompía todo acuerdo, por cuanto claramente era un hecho sucedido fuera de la frontera del país. Y el senador Kast estimó que eso efectivamente ameritaba una renuncia o la expulsión de la Comisión de Derechos Humanos. ¿De quién habla? Quiero decirle que 2 meses después de aquello, Chile entero se levantó a exigir una nueva constitución. Desde agosto, que en el Foro de Sao Paulo expresara mi crítica a la constitución actual, el 18 de octubre, no más de 2 meses, eso se hizo realidad en la voz del pueblo de Chile, y creo que es un mérito extraordinario de la ciudadanía.
Por tanto, yo espero de que este hecho no inviabilice la acción que la Comisión tiene que hacer de aquí en adelante. Senador Castillo, usted ahora. Primero decirle que parece que tiene alguna dificultad de entendimiento. Nunca le pedí la censura por pedir una nueva constitución. No, la censura se la pedí por defender a un criminal, por defender a un violador de los derechos humanos. Y afortunadamente, aquí los dos senadores que somos de derecha condenamos tajantemente la violación sistemática de los derechos humanos que ocurrieron bajo el régimen dictatorial de Pinochet. Y por lo tanto, usted efectivamente no tiene la estatura moral ni ética para ser presidente de esta comisión. Esa es la razón de fondo, más allá de los acuerdos políticos. Por eso me lamenta. Si hubiesen elegido por último a alguien como el senador Latorre o como la senadora Adriana Muñoz, uno podría decir, ¿sabe qué? Hay una decisión política. Por eso reitero que considero que es una hipocresía el discurso que se ha hecho en contra de la centro derecha cuando eligen al único parlamentario, creo, porque yo no sé si hay alguien, tal vez del Partido Comunista, los diputados, pero entiendo que es el único senador que todavía niega lo que la misma expresidenta Bachelet ha documentado después de un informe contundente bajo todos los organismos internacionales. Entonces, ¿qué espectáculo estamos dando nosotros como país de elegir como presidente de la Comisión del Senado de Derechos Humanos al defensor de la dictadura de Maduro? Eso honestamente, usted sabe, senador Navarro, que se lo he dicho siempre, nunca por la espalda. Y por eso me parece que esto es una hipocresía y que no debe ser. Y no fue simplemente romper un acuerdo, es que obviamente, que así como el senador Latorre dijo, hay que subir los estándares a centro derecha, yo les digo a ustedes, los únicos que tienen que subir los estándares en esta materia son ustedes. Yo no lo he escuchado. No he escuchado a nadie de la alianza. No he escuchado a nadie de la alianza recriminar lo que ha hecho el presidente Piñera con las personas que perdieron un ojo en el estallido social, la situación económica que viven, los problemas laborales. Aquí mismo lo vimos cuántas veces, senadora, cuántas veces vinimos aquí mismo a condenar todos los casos que existieron de violación a los derechos humanos. Lo hicimos aquí mismo, en esta misma cuestión. No había violación a los derechos humanos. Nunca dije que no había, al contrario. La palabra, senadora Muñoz. No, yo solamente señalarle al senador Cast de frente, como él la costumbre lo hace, que la familia Cast todavía tiene mucho que decirle y contarle al país en materia de derechos humanos con lo desaparecido en Paine. Situación que efectivamente, dado el emplazamiento de hipocresía que el senador Cast ha planteado, debería aclarar todo su proceso familiar. Pero como ese es un tema y uno no elige a los hermanos ni a los padres, sino que nace, no es una responsabilidad que yo pueda acarrearle, pero sí es una parte de la historia de Chile que concierne a la familia Cast, que Javier Rebolledo y muchos investigadores han señalado y quedan muchas interrogantes por aclarar. Ojalá algún día las podamos saber a plenitud. Y ese día llegará, por cierto. Y la historia nos jugará senador Cast. Senador Navarro, le quiero decir con toda firmeza que a diferencia suya, afortunadamente en Chile tenemos tribunales, cosa que no existe en Venezuela. Afortunadamente todos los que violan los derechos humanos se enfrentan a la justicia. Entonces, compadre, déjate, por favor, de tener este doble estándar. Le quiero decir a usted que no pueden tener este doble estándar. Cualquier persona, sea familiar de quien sea en Chile, enfrenta a tribunales de justicia, lo que no ocurre en Venezuela. Así que aquí yo siempre voy a defender los derechos humanos, a diferencia suya, que con una mano se viene aquí a sentar como presidente de la Comisión de Derechos Humanos y con la otra anda festejando a los dictadores que claramente han asesinado y han torturado a miles de personas hoy día y lo están haciendo todavía. Y lo mismo con Cuba. Entonces, por favor, déjese doble estándar. Presidente, yo simplemente agregar una palabra de recriminación, de condena al presidente Piñera de parte de senador Cast. Sigue pegado en Venezuela, sigue pegado en Cuba, le importan más los derechos humanos en Cuba y Venezuela, pero hace caso omiso de su responsabilidad de los derechos humanos en Chile como coalición y como senador de gobierno. Muy bien. Presidente, para terminar, por favor. Habiéndose, creo que hemos... No, presidente, le pido hacer un último comentario, si me permite. Presidente. Te quieren censurar ahora. Ahora te quieren censurar. Por favor, presidente, quiero a lo menos señalar lo siguiente. Mire,
respecto de cada vulneración de los derechos humanos, nosotros hemos levantado la voz. Ahora, nosotros tenemos una diferencia, presidente. Nosotros negamos que en Chile haya una violación sistemática de los derechos humanos. Acá en Chile no hay violación sistemática de los derechos humanos. Y todos los casos de vulneración de derechos están siendo investigados por los tribunales de justicia. Así operan los estados de derecho y así operan los estados que velan justamente por los derechos humanos de todos, incluso de los imputados. Por eso creemos que acá tener un Estado de Derecho con 3 poderes independientes son los que garantizan justamente el Estado de Derecho. Por eso le quiero decir lo siguiente, que acá cada una de las vulneraciones de los derechos fundamentales están siendo investigadas, han sido criticadas por los 2 senadores que estamos presentes, pero jamás vamos a aceptar que acá se nos pretenda instalar que en este gobierno se violan sistemáticamente los derechos humanos, porque eso no es efectivo. Que hay 292 querellas del Instituto Nacional de Derechos Humanos interpuestas en contra de Carabineros, el gobierno, y que solo 4 personas actualmente se encuentran procesadas. Y es precisamente el tono de este debate, el fondo de lo que ha expresado el senador Kast y el senador Chaguán, lo que me ratifica absolutamente la inviabilidad política, social de que pudieran asumir. No refiero moral, eso es un tema, una calificación que les dejo a ustedes, pero claramente para quienes señalan lo que ha señalado Francisco, que solo hay 4 procesados de los casi 3.000 casos en materia de violación de derechos humanos, y la cero crítica que ustedes hacen y a esta situación avala que efectivamente no había condiciones para que pudieran dirigir esta comisión. El senador por Caracas, Felipe Kast, por cierto, podremos debatir la situación de Venezuela cuando estime conveniente. Muy bien, habiendo terminado la sesión, se levanta. Recording stopped.